han quedado sorprendidos y entristecidos por la caída inesperada de un joven ejemplar o exmisionero, líder del sacerdocio o miembro de su familia. Cuando era joven, nuestra familia viajaba en auto por las montañas rocosas de Estados Unidos para visitar a los abuelos. El camino comenzaba en planicies de Artemisa, ascendía por empinadas laderas y terminaba en alamedas y praderas montañosas, donde podíamos ver casi hasta el final del infinito. Pero ese hermoso camino no era perfectamente seguro, puesto que estaba en la ladera de montañas empinadas. Para proteger a los viajeros, había vallas de contención y avisos que decían: precaución, zona de derrumbes. Había buena razón para esos avisos. Había piedras y rocas esparcidas a lo largo del lecho del río, mucho más abajo del camino. En ocasiones veíamos autos aplastados al fondo del cañón, la trágica evidencia de conductores que no prestaron atención. Hermanos, cada uno de ustedes ha entrado o pronto entrará en el juramento y convenio del sacerdocio de Melquisedec. Ese convenio abarca una gloriosa jornada que comienza con la recepción de los sacerdocios menor y mayor, progresa cuando magnificamos nuestro llamamiento y asciende continuamente hacia el panorama más grande de Dios hasta que recibimos todo lo que el Padre tiene. El sabio diseñador del camino celestial ha colocado señales de precaución para nuestro viaje. El juramento y convenio del sacerdocio contiene esta advertencia que provoca un examen de conciencia. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué nos mandaría Dios que tuviéramos cuidado? Él sabe que Satanás es un ser real que procura arrastrar nuestra alma al abismo de miseria. Y también sabe que dentro de los poseedores del sacerdocio hay un hombre natural al acecho que está propenso a andar errante. Por tanto, los profetas nos invitan a despojarnos del viejo hombre y ser de Cristo revestidos mediante la fe, arrepentimiento y ordenanzas de salvación y vivir el Evangelio a diario. Al ascender por el camino del sacerdocio, cualquier joven u hombre puede ser arrastrado si no tiene cuidado. Han quedado sorprendidos y entristecidos por la caída inesperada de un joven ejemplar o exmisionero, líder del sacerdocio o miembro de su familia. El relato del rey David es un ejemplo trágico del poder del sacerdocio desperdiciado. A pesar de que derrotó a Goliat cuando era joven y vivió rectamente por décadas, este profeta y rey aún era espiritualmente vulnerable. En ese momento crucial, cuando vio a Betsabé bañándose, no había ningún socorrista moral que le gritara: ¡cuidado, David! Él no se cuidó y no siguió las impresiones del Espíritu, lo cual le hizo perder su familia eterna. Hermanos, si aún el poderoso David pudo ser arrebatado del camino a la exaltación, ¿cómo podemos evitar un destino similar? Las dos vallas de contención de la profunda conversión personal y las fuertes relaciones familiares nos ayudan a mantenernos en el camino celestial. Satanás sabe esto y desprende rocas que abaten la conversión y que fracturan a la familia para interrumpir nuestro sendero del sacerdocio. Afortunadamente, Jesucristo y sus profetas han puesto señales de precaución por el camino. Nos advierten del orgullo que destruye la conversión y de los pecados tales como el enojo, la avaricia y la lujuria que quebrantan la familia. Moisés aconsejó: cuídate de no olvidarte de Jehová. En nuestro mundo acelerado y saturado de diversión, los hombres todavía son prontos a olvidarse del Señor su Dios para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Para permanecer a salvo en el camino del sacerdocio entre las rocas de la tentación, hay 6 principios fundamentales que profundizan la conversión y fortalecen a la familia. Primero, el orar siempre abre la puerta a la ayuda divina para vencer a Satanás. Cada vez que Jesús advierte a los poseedores del sacerdocio que se cuiden, porque Satanás desea zarandearlos como a tambo, señala la oración como la acción que contrarresta la tentación. El presidente Monson enseñó: si no hemos prestado atención al consejo de orar siempre, no hay mejor momento para empezar que ahora mismo. Una persona jamás se eleva a mayor altura que cuando se arrodilla y ora. Segundo, el estudio de las Escrituras nos conecta con Dios. El Señor advirtió a los miembros de la iglesia que
tuvieran cuidado de cómo estiman a los profetas, no sea que los menosprecien y con ello incurran en la condenación y tropiecen y caigan. Para evitar esa solemne condenación, debemos leer las Escrituras, así como las revistas y los sitios web de la Iglesia, que nos permiten recibir palabras de consejo en una forma íntima y personal, por medio del profeta escogido. Tercero, el participar dignamente en las ordenanzas nos prepara para tomar al Santo Espíritu por guía. Cuando el Salvador advirtió: cuidaos a fin de que no os engañen, prometió que no lo seremos si buscamos diligentemente los mejores dones del Espíritu. El participar dignamente de la Santa Cena cada semana cualifica a los miembros para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Al adorar en el templo, podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Cuarto, demostrar amor genuino es la esencia de la conversión personal y de las relaciones familiares. El rey Benjamín indicó: mas cuidaos, no sea que surjan contenciones entre vosotros. Nunca olviden que Satanás es el padre de la contención y que procura que los miembros de la familia contiendan y riñan. Hermanos, si maltratamos emocional, verbal o físicamente a algún miembro de nuestra familia, entonces perdemos el poder del sacerdocio. Escojan controlar el enojo. Los miembros de la familia deben escuchar de nuestra boca bendiciones, no maldiciones. Debemos influenciar a los demás solo con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad y caridad. Quinto, obedecer la ley del diezmo es un elemento esencial de la fe y la unidad familiar. Satanás utiliza la avaricia y la búsqueda de posesiones para alejar a las familias del camino celestial, pero Jesús aconsejó: guardaos de toda avaricia. La avaricia se restringe cuando organizamos nuestros ingresos, pagamos un diezmo íntegro y ofrendas generosas, presupuestamos los gastos necesarios, evitamos las deudas innecesarias y ahorramos para necesidades futuras. La promesa de Dios es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sexto, vivir plenamente la ley de castidad produce confianza para estar en la presencia de Dios, con el Espíritu como nuestro compañero constante. Satanás está atacando la virtud y el matrimonio con una avalancha de obscenidad. Cuando el Señor advirtió a los adúlteros, cuídense y arrepiéntanse cuanto antes, su definición se extendía más allá del acto físico del adulterio, a los pensamientos lujuriosos que lo preceden. Los profetas y apóstoles modernos han hablado con frecuencia y claramente sobre la plaga de la pornografía. El presidente Hinckley enseñó: la pornografía es como una furiosa tempestad que destruye a personas y a familias y que aniquila totalmente lo que una vez fue sano y hermoso. Ha llegado la hora de que cualquiera de nosotros que se ocupe en tales prácticas se retire del fango. Si se ven tentados a violar la ley de castidad en cualquier forma, sigan el ejemplo de José de Egipto, que huyó y salió fuera. Estos 6 principios fundamentales ayudan a continuar ascendiendo por el camino celestial entre las vallas de contención espirituales de la conversión personal y las relaciones familiares. Jóvenes, el obedecer estos principios los preparará para los convenios del templo, el servicio misional y el matrimonio eterno. Esposos y padres, el vivir esos principios los habilitará para presidir su hogar en rectitud y servir como el líder espiritual de su familia, con su esposa como compañera en igualdad. El sendero del sacerdocio es un trayecto lleno de gozo. Al recordar mis experiencias de joven, una vez que cruzamos las montañas rocosas, pasamos una señal de precaución, zona de derrumbes, y mi padre observó que caían piedritas en el pavimento enfrente de nosotros. Rápidamente detuvo el auto y una roca del tamaño de una pelota de baloncesto nos pasó zumbando. Papá esperó hasta que el derrumbe cesara antes de continuar. La atención constante y la acción inmediata de mi padre aseguraron que nuestra familia llegara a salvo a su destino final. Hermanos, Satanás procura destruir las almas de los hombres. Si su alma está alejado hacia la orilla de un precipicio espiritual, deténganse ahora, antes de que caigan, y corrijan su rumbo.
Si sienten que su alma yace destrozada al fondo del cañón, en vez de estar elevada en el camino del sacerdocio porque han hecho caso omiso a las precauciones y han pecado, les testifico que mediante el arrepentimiento sincero y el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo, pueden ser elevados y restaurados al camino celestial. Jesús enseñó: guardaos de la hipocresía. Si no son dignos de ejercer el sacerdocio, reúnanse con su obispo, quien puede ayudarlos a arrepentirse. Tengan ánimo, pues aun cuando el Salvador afirma: tened cuidado y absteneos de pecar, también promete: yo el Señor os perdono, id y no pequéis más. Invito a cada joven y hombre a que se mantenga en el camino del sacerdocio, profundizando su conversión y fortaleciendo a su familia. Las oraciones, escrituras y ordenanzas profundizan la conversión. El amor, diezmo y castidad fortalecen a la familia. Eviten la tragedia al prestar atención a las señales espirituales de precaución que Dios y los profetas han puesto en nuestro camino. Esfuércense por seguir el ejemplo perfecto de Cristo, quien sufrió tentaciones, pero no hizo caso a ellas. Les prometo que si los hombres guardan el convenio del sacerdocio de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, podemos estar seguros de salvarnos y llegar al reino celestial. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.